La contraofensiva, tras mucha propaganda y expectativa, terminó siendo uno de los mayores fiascos militar operacionales y de inteligencia en la historia. Sin embargo, nuevamente, el presidente de Ucrania, Zelensky, prometió una nueva contraofensiva. Los rusos, por otro lado, después de errores importantes al inicio de la guerra, el retroceso en el sur y derrotas importantes en el este, se reorganizaron y además de frenar la contraofensiva, empezaron a ganar terreno en el este del país. Primero con avances lentos, pero ahora con avances que son preocupantemente rápidos. En el video de hoy vamos a ver si la guerra todavía puede ser sostenida por ambos lados. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Lo cual es medio inútil porque YouTube puso el canal en una especie de shadow ban. Así que únete a nuestro grupo de Telegram y de Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Y si te gusta mucho el canal, considera la posibilidad de hacerte miembro. Así tendrás acceso anticipado a los videos de un mes, acceso a los videos de cursos exclusivos, a los podcasts completos, a las transmisiones en vivo exclusivas para miembros y además podrás interactuar directamente en el grupo exclusivo de Telegram. El costo es bajo, pero ayuda mucho para que el canal siga vivo. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. Por más que se construya una narrativa crítica contra Rusia, hay un hecho: el estado precario de la defensa de Ucrania contra la agresión rusa. De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Defensa, en el sitio oficial de ese departamento, los cimientos de la defensa ucraniana están en riesgo de colapso sin el financiamiento continuo y esencial de Estados Unidos. Para él, las consecuencias de no proporcionar asistencia de seguridad a Ucrania son graves, no solo para la nación en sí, sino también para Europa y para los propios Estados Unidos. La narrativa nos lleva a la ciudad estratégica de Avdiivka, en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas enfrentaban escasez de municiones y suministros críticos, colocando en ese momento a la ciudad al borde de caer en manos rusas, lo que de hecho sucedió poco después. Mira, en todos los conflictos tienes la parte de la guerra de información, que está bien, es parte de mantener la moral de las tropas y de la opinión pública. Pones al enemigo como si estuviera perdiendo y a tu lado como si estuviera ganando. Es deshonesto, pero es una regla de la guerra. Pero hay un problema en esa parte, en el conflicto de Ucrania, que es parte de confundir propaganda con información y con inteligencia. Lo que vemos en esta guerra es el mayor desastre de inteligencia reciente. No sé si los líderes de Estado están teniendo acceso a esos informes de inteligencia que en realidad son propaganda, por eso están siendo engañados, o si acceden a la información real, solo está restringida a ellos. Y tengo mis motivos para creer que son las dos cosas que están pasando, dependiendo de la situación de cada país. Y la prensa, así como algunos canales, no es que se hayan equivocado, porque errar es humano, pero divulgaron información incorrecta, tan absurdamente notoria que era incorrecta o incluso exagerada, pero aún así mentirosa, que no se puede decir que fue un error porque el mínimo sentido común mostraba que eran informaciones ridículas. Una de las mayores desinformaciones está en el hecho de creer como verídicos los números del gobierno ucraniano, que afirma que murieron 500.000 rusos y 30.000 ucranianos, porque es patéticamente absurdo. Creer que los rusos, con amplia ventaja numérica en artillería, aviación y vehículos de combate, tendrían bajas tan superiores es simplemente inútil. Algo sin palabras. Uno de los motivos de esto es el mito que se difundió como verdad sobre las supuestas olas humanas de los rusos, donde ellos avanzarían en campo abierto, de forma desesperada, hacia las trincheras de las tropas ucranianas. Ya estamos en el tercer año de guerra y algo que la gente no entiende es que las cosas cambian en el campo de batalla. Las doctrinas militares se escriben en tiempos de paz, pero en cuanto empieza la guerra se adaptan o muchas veces incluso simplemente se tiran a la basura por nuevas doctrinas. Eso es lo normal, por eso una situación que vimos al inicio de la guerra puede que ya no sea la misma ahora. Comenté al inicio de la guerra que los rusos realmente estaban desorganizados, pero venían mostrando una adaptación rápida en la guerra. Al inicio de la guerra, los rusos buscaron aplicar lo aprendido en Georgia, 2008, y Siria, 2015,
con tropas aerotransportadas rápidas, altamente calificadas y móviles que, apoyadas por la superioridad aérea, desarticularían al enemigo y desordenarían cualquier capacidad de reacción. Es básicamente una versión rusa del modelo de la OTAN de operaciones combinadas, pero los equipos occidentales de misiles antiaéreos, como el Stinger, y misiles antitanque como el Javelin, quitaron esa movilidad y no dieron el apoyo aéreo constante que esa táctica necesitaba. Suma eso al hecho de entrar en tantas líneas de combate. Al mismo tiempo, sobrecargó las líneas logísticas rusas, que estaban experimentando esta nueva táctica y no tenían experiencia en ella, sobre todo en un país tan grande como Ucrania, que hizo que las unidades rusas en la línea del frente se quedaran sin municiones o sin combustible justo al inicio de la guerra. Aquí estamos hablando básicamente de los primeros 6 meses del conflicto. Los rusos se equivocaron, pero a nivel estratégico, es decir, a nivel de estructura, de estado y de mando de los oficiales superiores. Porque los oficiales de menor rango que estaban en el campo de batalla ya estaban mostrando una buena capacidad de adaptación. Pero entonces los rusos volvieron al patrón, al modo soviético, que fue lo que vimos después, sobre todo en 2023. Un buen ejemplo fue el uso de los grupos tácticos por parte de Rusia, que representaba el alma soviética de las Fuerzas Armadas rusas, altamente enfocado en artillería y altamente mecanizado. Durante la Guerra Fría, los soviéticos creían que operarían en una guerra química o nuclear. Así, los soldados estarían más protegidos en esos vehículos para ese ambiente. Además, la doctrina soviética se enfocaba en un avance único y pesado desde una sola dirección. La artillería devastó posiciones enemigas para abrir brechas, permitiendo el avance de tanques y vehículos blindados con soldados reclutados, con entrenamiento apenas básico y por lo tanto más baratos, y obteniendo ventajas sobre el enemigo a través de la tensión, el desgaste y la superioridad numérica. Eso hasta dio algún resultado. Pero de nuevo, la logística fue enemiga de Rusia, con los High Mobility Artillery Rocket System de Estados Unidos dando problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Hablando de muchos cambios en solo 3 años de guerra, con ambos lados teniendo que adaptarse, ya que el otro lado también se adaptaba. Por eso, mucho cuidado con las referencias que tomas, porque en ese momento de la guerra puede que ya estén desactualizadas. Y el cambio es normal en la guerra, que nos lleva a las llamadas olas humanas. Cuando los rusos empezaron a divulgar que estaban usando prisioneros en el grupo Wagner, la prensa y los especialistas, entre comillas, empezaron entonces a enloquecer, afirmando que la mayoría de los soldados rusos había muerto, y por eso estaban tan desesperados que estaban usando prisioneros. El uso de prisioneros en la línea de frente, verdaderos batallones penales para las misiones más peligrosas y de desgaste, no es novedad, es lo común en las fuerzas rusas. 15 minutos de investigación histórica y verían que Stalin usó batallones penales en la Segunda Guerra Mundial y Brezhnev los usó en Afganistán. No hay nada nuevo en eso. Y eso llevó a uno de tantos otros errores de interpretación del escenario que los medios y los pseudoexpertos e incluso los verdaderos expertos cometieron, que fue pensar que era desesperación rusa. En realidad, los batallones penales con esos prisioneros rusos eran justamente lo opuesto. Los rusos usando a su escoria para desgastar a los ucranianos. Mientras sus fuerzas regulares o de élite o descansaban o se enfocaban en la protección de áreas más importantes. Vimos eso en Bakhmut, y aquí surgió ese mito de las olas humanas por culpa de los Wagner. Pero lo más importante es esa cuestión del desgaste. Lo vimos en el video que mencioné sobre por qué la contraofensiva falló, cómo esa megaoperación terminó poniendo a los ucranianos de vuelta en posiciones defensivas, esperando un futuro contraataque ruso. Pero la pregunta al final que se planteó en ese video fue, ¿será que los ucranianos podrán destrozar a los rusos en sus nuevas posiciones defensivas? De la misma forma en que los rusos lo hicieron con ellos, y la respuesta es no. E incluso las cuentas en redes sociales de analistas militares, exmilitares y de inteligencia
que son extremadamente pro-Ucrania, dejan clara la situación de las líneas de defensa ucranianas como decepcionantes. De hecho, seré tajante en mi opinión personal. Los indicios, a mi parecer, son de que las fuerzas ucranianas están al borde del colapso si la OTAN no interviene. Existe el riesgo de que los rusos se enfrenten varias batallas costosas avanzando hacia Kiev o, en el mejor escenario, hasta el río Dnieper. Sí, existe el riesgo de que simplemente veamos a las fuerzas ucranianas colapsar, igual que los survietnamitas en los días previos a la caída de Saigón o más recientemente la caída del ejército afgano ante los talibanes. Ese riesgo es real e inmediato. No sirve insultarme o quejarse, todo lo que he dicho aquí se ha comprobado real. Y eso ya es incluso asumido como probable por los propios oficiales de la OTAN. Por eso estamos viendo esta explosión de discusión pública. ¿Qué es lo que está pasando? La OTAN ha estado haciendo, creo que la OTAN ha sido capaz. Creo que la OTAN lo hizo. Estamos con ustedes. Oh, Michelle. Habla. Oh, Rona. Es una verdadera tragedia humanitaria la que estamos viendo. La producción anual estimada de municiones de artillería en Europa hoy es de alrededor de 300 a 400 mil proyectiles por año, y Estados Unidos por sí solo es más o menos lo mismo, mientras que la Rusia de hoy tiene una producción anual de 1.5 a 2 millones de proyectiles al año. Estados Unidos planea alcanzar una producción de 1.200.000 anuales en 2026, mientras que Rusia ya va a duplicar su producción tal vez entre agosto y octubre de este año. Para los otros vehículos de guerra, la situación es similar. La industria rusa sigue enviando flujos constantes a Ucrania y, además, aumentando la producción de vehículos en su propio país. Los principales países de la Unión Europea, Francia y Alemania, Reino Unido e Italia, tienen menos de 1.000 tanques en servicio activo y una cantidad considerable de equipos sin piezas de repuesto. Solo Polonia contribuyó con más de 320 tanques de los 600 que se entregaron a Ucrania, y aún así ese número no garantizó una victoria, ni siquiera acercarse a una victoria. La industria de armamento europea va a necesitar, según las estimaciones de los propios gobiernos, de 5 a 12 años para producir tanques y vehículos blindados, comparable a lo que Rusia produce hoy, y eso considerando que tengan suficientes materias primas. El único fabricante europeo de tanques que opera de manera mínimamente adecuada es Krauss-Maffei-Wegmann, que produce alrededor de 50 a 70 tanques Leopard al año, y el año pasado Rusia produjo entre 100 y 150 tanques nuevos, además de haber renovado, entre otros, de 400 a 500 tanques antiguos. En 2024 ese número aumentará aún más. Y hay 3 motivos para ese increíble éxito ruso. El primero es el hecho de que Rusia está encima de los recursos de materia prima que necesita. El segundo es que la población rusa está acostumbrada a una economía de guerra. Y tercero, la practicidad y relativa simplicidad del equipo ruso, porque cuando vemos la tasa de letalidad de las tripulaciones del equipo de la OTAN y de Rusia es notorio, como cuando los vehículos de la OTAN son alcanzados por misiles antitanque, drones exclusivos o por proyectiles de vehículos rusos, la tasa de supervivencia de su tripulación es muy alta. Esto se debe a que el diseño de los vehículos de la OTAN, en general, está hecho para priorizar la supervivencia de quienes los usan. Pero eso tiene un costo enorme de dinero y tiempo de producción. Requieren más recursos, más tecnología y más ingeniería, lo que hace que simplemente sea inviable querer competir en velocidad con la producción rusa de vehículos de guerra. Los vehículos rusos tienen menor supervivencia de tripulación que los occidentales al ser alcanzados, enfocándose mucho más en la agresividad del vehículo, ya sea en velocidad o poder de fuego. Pero eso hace que sean más simples y más baratos. El costo es menor y la velocidad de producción es mayor. Y antes de que se mencione si los rusos podrán aguantar tanto tiempo de restricciones, al final están bajo embargos y sanciones. La verdad es que por lo menos pueden aguantar otros 2 o 3 años más con certeza.
pero Occidente ha demostrado que a su vez su situación político-económica es más delicada. Pero si la OTAN entra, y esa es probablemente la única forma de evitar el colapso de Kiev, ¿será que la OTAN vencería directamente a Rusia? Tenemos que separar el conflicto regular del conflicto nuclear. Ya viste en el canal la situación del programa nuclear de Estados Unidos y Rusia. Si no, te recomiendo que lo veas pronto. Voy a dejarlo destacado en los comentarios. Rusia tiene una enorme ventaja, literalmente enorme. Ella podría así diezmar a Europa y a Estados Unidos. Por otro lado, hay muchos menos objetivos rusos para Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Las tres fuerzas nucleares de la OTAN se preocupan por atacar dentro de Rusia, lo que requiere muchas menos armas nucleares para devastar Rusia. Y honestamente, si llegamos a tener un conflicto nuclear, la situación se volverá tan impredecible que ni siquiera vale la pena perder el tiempo especulando cómo quedaría después. Pero en términos de fuerzas regulares también sería bastante complicado, aunque eventualmente Rusia sí sería derrotada. Entiende, Rusia no tiene condiciones para vencer a la OTAN, pero la cuestión sería cuántos daños podría causar. Más importante, ¿cuál es el límite de hasta dónde llevar el conflicto regular contra una potencia nuclear? La tesis que ha surgido, y yo también ya había alertado sobre esto aquí en el canal, todavía en noviembre de 2022, es la de emular lo que fue la tormenta del desierto, la guerra del Golfo, en 1990, allí en ese caso. Irak invadió Kuwait y las fuerzas de la coalición de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, definieron como misión la destrucción de la capacidad ofensiva iraquí dentro de Kuwait. Dentro de Irak, nada de tropas estadounidenses para una invasión, solo bombarderos con misiles de crucero y ataques aéreos puntuales contra objetivos estratégicos. Y en solo aproximadamente 100 horas, los estadounidenses y sus aliados rompieron la columna iraquí. Y esa es la lógica que se debe aplicar aquí en Ucrania: derrotar a los rusos dentro de Ucrania sin atacar directamente el territorio ruso. Así, supuestamente Vladimir Putin, al ver que el conflicto es limitado, ¿no usaría su arsenal nuclear? Entonces veríamos la operación Tormenta en la estepa. Sin embargo, primero, sin atacar objetivos dentro de Rusia, las unidades de la OTAN quedarían excesivamente expuestas, lo que aumentaría enormemente las bajas. Sería como en una pelea de box, donde en lugar de golpear el cuerpo del rival, solo le darías puñetazos en los brazos, con la esperanza de cansarlo. Y segundo, incluso en ese caso, simplemente no hay garantías de que una derrota rusa en Ucrania no traiga el riesgo de una guerra nuclear. De hecho, creo y he estado diciendo desde el inicio de la guerra que si Rusia siente que será derrotada en Ucrania, sí usará armas nucleares. De cualquier forma, la idea de que el conflicto se estanque sin que ninguno de los dos lados logre avanzar, como han dicho varios especialistas, a mí me parece irreal. En este momento veo solo dos posibilidades iguales que sumarían el 90%, un colapso total de las fuerzas ucranianas, que llevaría a la toma del país casi sin resistencia, y la entrada de la OTAN, intentando repetir la tormenta en el desierto. Aunque en este caso los movimientos militares de los europeos y estadounidenses no indican que eso vaya a suceder antes de julio, y una probabilidad menor, de alrededor del 5% de algún tipo de acuerdo entre Occidente y Rusia. Como mencioné, el contexto de la guerra en 2022 era distinto al de 2023. Eso exige actualizaciones y recálculos de porcentajes. Y lo mismo se aplica aquí, porque la geopolítica y la inteligencia no son profecías, sino estimaciones. Gracias a todos, espero que les haya gustado y, muy importante, no se olviden de compartir el video con todos los que conocen. Ese compartir es muy importante para que yo pueda superar este ocultamiento de YouTube sobre el canal. Entonces, de teclado en teclado, de celular en celular, de boca en boca, todo tipo de compartir ayuda bastante. Gracias, abrazos y hasta el siguiente video.